instituciones, esta misma constitución, estas mismas instituciones democráticas funcionan muy diferente en el norte que en el sur. Hay un problema de diferencia en el desempeño institucional. Y lo que encuentra Robert Putnam es que la diferencia se explica por el tipo de ciudadanía o de relaciones sociales o de cultura ciudadana, o lo que él llamó capital social, relaciones de confianza, colaboración, en el norte y en el sur. Mientras que en el norte la gente confiaba más entre sí y en las instituciones, en el sur predominaba, en el sur de Italia predominaba una cultura, pues, como ustedes saben, en el sur de Italia hay la presencia, una fuerte presencia de la mafia, de sociedades criminales, y predomina una cultura donde la gente solo confiaba en su familia más próxima, en aquellos con quienes tenía lazos de consanguinidad. De manera que Robert Putnam dice, el diferente desempeño institucional ante las mismas instituciones se explica en buena medida por el capital social, es decir, por las relaciones de colaboración y confianza que existen en una sociedad respecto de otra. De manera que, hasta ahorita lo que podemos ir resumiendo es que para que la democracia funcione se necesitan buenas instituciones, buen compromiso y buen desempeño de los funcionarios y gobernantes, pero también una ciudadanía que le dé legitimidad a esas instituciones, confiando en ellas, respetándolas, reconociéndolas como legítimas y participando de ellas. Estamos hablando entonces de lo que conocemos como cultura política. Antes de pasar a la siguiente parte, vamos a aclarar un poco qué vamos a entender por cultura. Cuando hablamos de cultura, cultura es un concepto muy amplio que también es usado de muchas maneras, pero que se refiere básicamente a los valores que comparte una sociedad, a las actitudes que son predominantes en una sociedad, a las tradiciones y a las maneras o significados que una sociedad tiene para entender algún fenómeno. Por ejemplo, si hablamos de cultura gastronómica y pensamos en la cultura gastronómica de nuestro país, de México, vemos qué valores pueden estar asociados a la cultura gastronómica. Por ejemplo, pensamos que para los mexicanos la comida es un valor muy importante, solemos juntarnos a comer con la familia. Si no lo podemos hacer diario, procuramos hacerlo por lo menos algunas veces a la semana, convivimos mucho con la familia y con los amigos alrededor de una mesa, compartiendo los alimentos. Entonces, para nosotros, el valor de la comida y de compartir la comida es importante. Si pensamos en actitudes respecto a la comida, para hablar de, por ejemplo, la cultura gastronómica, pensamos que somos muy proclives a comer mucho, a comer cosas dulces, a comer cosas picantes, la unimos a una tradición de fiesta. Para nosotros la comida a veces también está asociada a fiesta, a festejos, a demostrarnos cariño. Nos gusta mucho que la mamá nos haga de comer, que la esposa nos haga de comer, que la novia nos haga de comer, que nos hagan un pastelito. Le dotamos de ciertos significados. Todo eso que construimos alrededor de la comida, a partir de valores, actitudes, tradiciones y significados, es lo que vamos a llamar cultura gastronómica. Bueno, pues cuando hablamos de cultura política, estamos hablando de los valores, de las actitudes, de las tradiciones y los significados, las normas que seguimos la mayoría de los mexicanos para entender la política. Y por política no me refiero nada más a la política electoral, a la que hacen los partidos, aunque también es una parte importante, sino a todo lo que tiene que ver con lo político. Y acuérdense que lo político tiene que ver con lo colectivo, con la polis, con lo que compartimos, con lo que es público, con lo que es compartido, con esos asuntos que nos competen a todos. Entonces, cuando hablamos de cultura política, tenemos que pensar en esos valores, actitudes, tradiciones, significados y normas que seguimos el común de los mexicanos para relacionarnos con el poder, con la autoridad,
con la vida en colectividad y con la manera en la que regulamos nuestra convivencia como miembros de una comunidad. Por ejemplo, si nosotros somos de los que pensamos que la política es algo sucio, pues tenemos una actitud X hacia la política o lo político. Si pensamos que hay que desconfiar de los demás porque algo nos puede pasar, tenemos una cierta actitud de desconfianza que nos va a marcar o que va a configurar un tipo de relaciones con nuestra comunidad. Si tenemos la tradición de romper la ley, por ejemplo, de no cuidar nuestros espacios públicos, de destruir, de tirar basura en nuestras playas, en nuestros parques, en nuestras calles, estamos también marcando una forma de convivencia. Si pensamos que la política es algo que solo los políticos hacen, si pensamos que de todas maneras lo que nosotros pensamos acerca del poder o de cómo se debiera organizar nuestra sociedad no le importa a nadie, estamos hablando de una cultura política que no es participativa, que es una cultura política que al nivel va a llamar una cultura política de súbditos, que solo están esperando que alguien más solucione los problemas de la colectividad y que a nosotros en la vida cotidiana no nos corresponde hacer mucho. Entonces, justamente esos valores, esas tradiciones, esas actitudes, esas orientaciones, es lo que hace diferente, por ejemplo, a los italianos del norte que los del sur, como los describió Putnam, o a los norteamericanos que estudió Alexis de Tocqueville en el siglo XIX, o las diferencias que salieron en la encuesta de cultura cívica de Alvin de Vega. Eso quiere decir que los diferentes pueblos y naciones tienen diferentes valores, diferentes formas de relacionarse con el poder, diferentes formas de entender la autoridad y diferentes maneras de entender la vida en comunidad y su papel dentro de esa vida en comunidad. Un ciudadano que se siente poderoso y con derecho para participar de la vida política de su país genera una convivencia muy diferente y una relación muy diferente con los gobernantes que un ciudadano que se siente incapaz, que se siente débil, que se siente insignificante para participar en las decisiones que le van dando forma a su comunidad y a su vida propia, ¿no? De manera que cuando hablamos de cultura política estamos preguntándonos qué tan informados nos gusta estar, qué tanto nos interesan las cosas de nuestra comunidad, incluyendo la política, la que se hace por medio de partidos, pero todo lo que tiene que ver con la comunidad también. ¿Qué tanto pensamos que la política es algo que solo los políticos deben de hacer? ¿O qué tanto sentimos que como ciudadanos tenemos un papel importante que jugar? Cuando una de estas cosas falta y cuando hay una cultura política que no es cívica, que no es la que más le conviene al funcionamiento de la democracia, lo más probable es que la democracia se vuelva solo un método para elegir gobiernos y que se vacíe de contenido, que se vacíe, que no tenga esa densidad que en general deben de tener las democracias, porque al fin de cuentas la democracia, el sentido de la democracia, la razón de ser de la democracia somos los ciudadanos. Nosotros somos los que les damos sentido y vida a la democracia. De manera que vamos a empezarnos a preguntar qué es eso de participar en una democracia. Hoy por hoy hay un creciente interés en la ciudadanía y en el papel que la ciudadanía juega. No vamos a hacer historia, esta no es una clase de historia, pero vamos a hacer un rápido repaso por cómo se ha venido construyendo la democracia. ¿Se acuerdan ustedes, porque ya lo vieron en un módulo anterior, que en el siglo XIX que se empieza a configurar, digamos, la forma de la democracia liberal representativa, que es la que hoy conocemos y la que básicamente todos los países siguen?
La discusión era entre el mercado y el Estado, o entre lo público y lo privado. ¿Qué tanto el Estado tenía que intervenir en la vida de los ciudadanos? ¿Y qué tanto los ciudadanos tenían que formar parte o hasta dónde tenían que participar para configurar a ese Estado liberal? Hoy por hoy podemos decir que esa forma de entender la democracia, donde se trataba de proteger a los ciudadanos de la tiranía del Estado, está cambiando. Hoy por hoy, participar en una democracia es más que ir a votar, es algo más que ir a votar, es involucrarse en los asuntos públicos para contribuir a una sociedad mejor y para influir en las decisiones que al fin y al cabo nos afectan a todos. Hoy por hoy, y en este curso lo que queremos resaltar es que la preocupación por lo público, por los asuntos políticos, no se agota nada más en el plano de lo institucional. Hoy hay muchos asuntos públicos que no pasan por las instituciones y que nos afectan a todos. Y el ejemplo más claro que podemos ver hoy, por ejemplo, es Wikipedia, ¿no? Wikipedia, si ustedes saben, seguramente lo consultan muy a menudo, es un banco, una enciclopedia que se va formando de la contribución de todos, no está regulado por ninguna institución y sin embargo es un bien común, es un bien que se va construyendo a partir de las contribuciones de todos. Hoy ese es el mejor ejemplo, o uno de los ejemplos que ustedes más pueden entender de cómo hay interés público, hay construcción de un espacio público, hay cosas que son públicas y que no necesariamente se agotan en las instituciones formales. Y por eso, hoy un ciudadano debe no solo de estar interesado por las cosas públicas que tienen que ver con las instituciones, sino por todo lo público que de alguna manera nos afecta o nos ayuda a construir una sociedad mejor. Hoy mucho más que antes, justamente por toda esta posibilidad que nos da la tecnología para relacionarnos de múltiples maneras que muchas veces no pasan por las instituciones formales. De manera que hoy participar es algo más que votar. Pero vamos a regresar un poquito a esta historia democrática porque tiene que ver cómo se fue configurando la democracia, tiene que ver con diferentes modelos de democracia. Ustedes ya vieron que hay muchos, nosotros nada más vamos a repasar aquí dos muy importantes, el modelo liberal representativo y el modelo republicano, que se traduce en dos maneras de concebir la participación de la ciudadanía. Estos dos enfoques de regulación democrática que vamos a revisar, en realidad tienen efectos mucho más fuertes para definir la manera en la que la sociedad debe participar en los asuntos públicos. Son dos maneras diferentes de concebir esto. Y también la manera en la que la sociedad se debe de relacionar con el Estado, o para decirlo de manera más genérica y más simple, la relación entre gobernantes y gobernados, cómo debe de ser y cómo se deben de gestionar estos conflictos de interés que ustedes leyeron en la lectura que les di sobre la democracia real y la representación. Primero vamos a ver el modelo liberal representativo. Como les mencionaba hace rato, este es un modelo que se va configurando fundamentalmente a partir del finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX, donde se forman los partidos políticos y todo, y donde la discusión era alrededor de esta nueva figura que se había descubierto con las grandes revoluciones políticas del siglo XVIII, la revolución norteamericana, la revolución francesa y la revolución inglesa, ¿no? Fundamentalmente, donde se había descubierto que había un ser humano con derechos y libertades individuales y que no tendría que haber ningún poder autoritario, ningún poder absoluto por encima de esos derechos y esos derechos
básicos ciudadanos, esas garantías para que el ciudadano pudiera realizarse como un individuo. Como ustedes saben, estas revoluciones lo que hicieron fue eliminar esos regímenes absolutistas, ¿no? Esas grandes monarquías tiránicas como la francesa y la inglesa. Al descubrir al ciudadano, al descubrir estas garantías individuales, estos derechos ciudadanos que tenían que ser inalienables, que venían con nosotros por el simple hecho de nacer como seres humanos, la gran preocupación era que nada interfiriera en esos derechos y en esas garantías. Por eso el régimen liberal o la democracia liberal lo que pretendía era defender al ciudadano de cualquier tipo de tiranía que viniera del gobierno. Entonces se entendía la libertad como la no interferencia de ningún actor político sobre otro. Es decir, uno era libre porque nadie tenía la capacidad de impedir que nos realizáramos como quisiéramos realizarnos. Los ciudadanos entonces teníamos libertades y derechos individuales que habían que respetarse. Nos podíamos organizar como quisiéramos siempre y cuando respetáramos las leyes mínimas de convivencia, y el Estado tenía que ser mínimo. El Estado no tenía que impedir para nada la libertad y los derechos de los ciudadanos. Acuérdense, venían esas sociedades de los regímenes absolutos y por eso su preocupación era defender ante todo esa libertad individual que en los gobiernos absolutistas, en las monarquías absolutistas,